Ok, entonces hablar de estructuras de aeronaves es hablar de lo que es armaduras en el avión. Para entrar a analizar las estructuras, pues tenemos que entrar a estudiar la mecánica, y dentro de la mecánica nosotros vamos a estudiar la estática, cuerpos en reposo y cuerpos en equilibrio. La mecánica se encarga de estudiar las máquinas, el arte de construir máquinas, y dentro de la mecánica tenemos la estática, la dinámica. El avión va a estar estático mientras esté parado en el aeropuerto, pero va a estar dinámico mientras esté volando, y se encuentra estático mientras esté estático, valga la redundancia, o esté en movimiento. Quedamos que puede estar volando y mantener una velocidad constante y tenemos un equilibrio translacional. Entonces tenemos que estudiar la estática, la dinámica, y más aún vamos a estudiar las fuerzas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Dentro de la mecánica tenemos que entender algunos tipos de teorías, por ejemplo, ley del paralelogramo, principio de transmisibilidad, las leyes fundamentales de Newton, la ley de gravitación de Newton. A través de estos fundamentos nosotros vamos a tener la capacidad de empezar a entender las fuerzas que actúan en una armadura. Recordemos, una armadura al final de cuentas es una estructura que está conformada por elementos que están unidos a través de nodos. Y nosotros tenemos el fuselaje, que es un semi-monocoque. Es una armadura que está compuesta de largueros, y en este caso de conchas, ¿no? Entonces están unidas. Entonces nosotros tenemos que analizar las fuerzas que trabajan internamente y las fuerzas que trabajan de forma externa, ¿vale? Entonces, si empezamos a analizar la primera ley, la ley del paralelogramo, nosotros vamos a comprender lo siguiente. Si tú tienes una fuerza llamada fuerza R, como aparece en esta primera figura, una fuerza, vamos a decirlo así, una fuerza PR, ¿vale? Que parte del punto P y termina en el punto R. Esa fuerza PR es una fuerza resultante. ¿De qué? De la suma de dos componentes rectangulares. La suma de la fuerza A, que está en color rojo, más la suma más la suma de la fuerza B, que está en color azul, la suma A más B, nos da una fuerza resultante, ¿vale? En otras palabras, una fuerza resultante está compuesta de dos componentes rectangulares, ¿vale? Si nosotros hacemos una línea paralela a B, vamos a observar en la figura central una B y otra B, y son paralelas, son iguales. Si yo saco una línea paralela A y la pongo aquí terminando en R, tendría dos A paralelas. Entonces, por eso llamamos la ley del paralelogramo. Aparecen dos fuerzas B, dos fuerzas A, que son paralelas, y forman un paralelogramo, ¿vale? En otras palabras, nosotros podemos armar una fuerza resultante con dos fuerzas de componentes rectangulares A y B de un lado y a través de forma simétrica de otro lado, ¿vale? Es un paralelogramo. ¿Por qué yo tengo que aprender las fuerzas resultantes, las componentes rectangulares de la fuerza? Porque en un avión o en una armadura, en cualquier estructura, las fuerzas no van a aparecer a lo largo de X o Y, ¿sale? Las fuerzas van a tener cierto grado de inclinación. Y cuando una fuerza obtiene cierto grado de inclinación, va a tener una componente rectangular en X y una componente rectangular en Y. Entonces, ley de paralelogramo establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una sola fuerza llamada resultante. Lo repetimos. Ley del paralelogramo establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una sola fuerza llamada resultante, que se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo, que tiene los lados iguales a las fuerzas dadas, ¿vale? Yo tengo aquí, la fuerza resultante es la que está en medio. Si lo analizamos con Pitágoras, es la hipotenusa, ¿vale? La fuerza resultante es la hipotenusa. Y los dos catetos es la suma de esas dos fuerzas, ¿vale?
Y también si hacemos analogía con Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿no? También nos da una analogía. Entonces, repito, ¿por qué me interesa saber esto del paralelogramo o componentes rectangulares? Porque yo voy a aplicar fuerzas y en este caso, las fuerzas no siempre van a estar sobre el eje X ni sobre el eje Y. En ocasiones están inclinadas las fuerzas. Y cuando están inclinadas las fuerzas, voy a tener con cierto ángulo una inclinación, una componente rectangular en X y una componente rectangular en Y. ¿Vale? Principio de transmisibilidad es otro concepto. Establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido, principio de transmisibilidad, establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas. Si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y misma dirección, pero que actúa en otro punto diferente. Entonces lo repetimos, principio de transmisibilidad. Establece que las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúa en otro punto. Se sustituye por otra fuerza de la misma magnitud y misma dirección, pero que actúa en otro punto. Me voy a adelantar un poquito. Y aquí lo vamos a encontrar. Pero, sí. Aquí está. Estamos de acuerdo que la misma fuerza se va a aplicar en el mismo cuerpo, misma dirección, mismo sentido, pero en otro punto. Es lo mismo jalar. Yo utilizo un HP para jalar un carro, o sea, un horsepower, un caballo de potencia. Entonces, estoy utilizando un HP para mover este carro. Pero necesito lo mismo, un HP, o sea, dos mujeres que empujen el mismo carro. Es lo mismo aplicar una fuerza jalando que empujando. Al final de cuentas tengo que mover el mismo vehículo, ¿sale? Entonces aplico una fuerza, mismo sentido, misma dirección. Los dos empujan hacia la izquierda, misma dirección a la izquierda. Entonces, estoy aplicando la misma magnitud, ¿vale? Y estoy aplicándolo en diferente punto. Uno enfrente y otro atrás. Es lo mismo, principio de transmisibilidad, ¿vale? Si nos regresamos a los fundamentos, ¿para qué me va a servir? Recordemos el principio de transmisibilidad. Tú al final de cuentas vas a tener una armadura en donde van a estar aplicadas muchas cargas. En este caso, en el avión. En el avión, tú tienes muchos pasajeros que están sentados en diferentes posiciones, ¿vale? En clase turista, en clase premier. Tienes una fuerza aplicada en el compartimento de carga delantero y una fuerza aplicada en el compartimento de carga trasero. Todas esas fuerzas, la sumatoria de todas esas fuerzas se concentran en un solo peso llamado centro de gravedad. El centro de gravedad es donde se concentra la fuerza. Entonces, ¿a qué me refiero? Estás aplicando diferentes tipos de fuerzas, pero estás aplicándolas simplemente en un punto. ¿Ve? Entonces, este sería un segundo concepto. Lo vamos a aplicar. Las tres leyes de Newton, que ya no las sabemos. Primera ley. Un cuerpo estará en reposo hasta que aparezca una fuerza que lo saque del reposo. ¿Vale? Segunda ley. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Tercera ley. A toda acción hay una reacción de igual sentido, pero de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sale? El karma. ¿Sale? Entonces, tengo las tres leyes se aplican en el avión.
Un cuerpo estará en reposo hasta que llegue una fuerza y lo saque de su estado de reposo, ¿sale? El avión no se va a mover hasta que se genere empuje en el avión para que se empiece a mover, ¿sale? Aplicamos cierta fuerza, que es el resultado de la masa por aceleración. Aceleramos el motor para mover una masa llamada avión, ¿vale? Entonces necesitamos cierta fuerza para mover cierta aeronave. A toda acción hay una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Para el levantamiento yo tengo el peso. Para poder sacar cierto peso en el avión, el peso es una magnitud hacia el centro de la Tierra. Pero el levantamiento va hacia arriba del ala del avión. Entonces, el levantamiento se opone al peso, viceversa, ¿no? Para cierto peso yo voy a requerir cierto levantamiento. A toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿sale? Aplicamos las tres leyes. La ley de gravitación universal, ¿sale? Aquí le vamos a poner entre comillas universal, ¿no? Porque ya hay ciertos estudios que comprueban que solamente aplican en la galaxia, ¿vale? Pero todavía le dejamos universal, ¿no? Porque todavía no se reconocen esos nuevos estudios, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la gravedad va a estar en función de las masas de los cuerpos, ¿no? Y la distancia de separación que tengan estos cuerpos, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a poder determinar ciertas fuerzas a partir de sus masas de los cuerpos y la separación de los mismos, ¿vale? No vamos a llegar hasta ese punto. Me hubiera gustado, pero desafortunadamente hay poco tiempo. Entonces, nada más les voy a compartir ahí un video de cómo calculamos la gravedad de la Luna, para que se lleven esa referencia. Pero también lo vamos a ocupar para análisis de estructuras. ¿Qué unidades vamos a utilizar? Pues vamos a tener unidades de fuerza. Ya sabemos que tenemos el sistema de metrología. Ya sabemos desde la primaria, secundaria, prepa, tipos de unidades estándar: tiempo segundo, longitud metro, masa kilogramo, cantidad de sustancia mol, temperaturas en Kelvin, grados centígrados, etcétera, etcétera, ¿sale? Las unidades que vamos a usar pues van a ser relevantes para los cálculos. Hay que tener cuidado con las unidades. El Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ahora vamos a definir lo que es el concepto de fuerza. Sí, vamos a estudiar fuerzas. Vamos a analizar las fuerzas internas de las armaduras y fuerzas externas de las armaduras. Sí, pero ¿qué es fuerza? Fuerza es igual, al final de cuentas, masa por aceleración. Y si nos atrevemos a decir, pues también fuerza es igual a peso. Quedamos que peso es igual masa por gravedad, y la gravedad no es más que aceleración. Entonces, el peso también es fuerza, ¿vale? Entonces, empezamos a hacer cálculos. Por ejemplo, aquí yo tengo el peso es igual a masa por gravedad. La gravedad de la Tierra, la teórica, es 9.81 metros por segundo al cuadrado, teórica, ¿vale? Porque sabemos que tenemos ciertas partículas que aumentan o disminuyen la aceleración dependiendo de la densidad del aire, ¿vale? Entonces, en teoría, pues nosotros podemos hacer cálculos de peso con esa formulita sencillita que al final de cuentas es equiparable a fuerza es igual a masa por aceleración, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, si yo quiero saber las componentes rectangulares de una fuerza, en este ejemplo, yo tendría que sacar las componentes rectangulares, es lo que yo les comentaba. En ocasiones las fuerzas no van a estar sobre el eje X ni sobre el eje Y. En ocasiones tienen cierto grado de inclinación, ¿vale? En este caso son 10 libras con una inclinación de 30 grados. Yo tendría que aplicar el método del paralelogramo para encontrar la componente rectangular en X y la componente rectangular en Y, ¿sale? Al final de cuentas nos armaríamos un triángulo rectángulo. Y vamos a insertarle, ¿no? Insertar, vamos a ponerle una imagen y vamos a buscar imágenes de este dispositivo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito. Insertar formas. Aquí le voy a insertar esta flecha. Yo tendría que calcular la componente, voy a ponerle más grande, tamaño, forma de la línea. Le voy a poner que esté ancha de unos 4 puntos, 5 puntos. Okay. Si yo veo aquí mi componente rectangular en X, la tendría que calcular, ¿sale?
Y vamos a buscar la otra. Aquí vamos a ponerle copiar, control B, la pego, pero esta la tendría que rotar. Y esta sería mi componente rectangular en Y, tendría que hacerla más chiquita. Este sería mi componente rectangular en Y. Tengo mis dos componentes rectangulares, ¿no? En X y en Y. ¿Sale? Si recordamos en nuestras clases de primaria, simplemente sería 10 libras, sería la hipotenusa. Y si mi ángulo es 30 grados, el cateto opuesto sería el opuesto a 30 grados. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle tamaño, forma. Vamos a poner que sea de color rojo. Nuestra flecha roja sería nuestra componente en Y. Estamos viendo en Y. La flecha verde es nuestra componente en X, ¿no? Entonces yo tendría una fuerza X, Fx, y una componente Fy. Entonces el cateto opuesto es el opuesto al ángulo. Entonces es la línea roja. Y el cateto adyacente es el que no es ni la hipotenusa ni el cateto opuesto, sería la línea verde. ¿Vale? Con el teorema de Pitágoras pudiera calcular las dos componentes rectangulares. ¿Sí? Pitágoras me dice cateto opuesto sobre cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Tengo el dato del cateto opuesto? ¿Tengo el dato del cateto opuesto? O sea, la línea roja la conozco. ¿No? ¿Tengo el dato del cateto adyacente? ¿La línea verde la conozco? ¿No? No sabes cuánto es el valor de Fx ni de Fy. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Nada más conoces a quién, a la hipotenusa, que es la diagonal, la que está en negro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de las tres variables, bueno, más bien, de los tres datos de Pitágoras, conozco uno de tres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo encontrarlo? No. ¿Qué tendría que usar entonces? ¿Qué otro dato me ayuda? El ángulo. Pues tendría que usar trigonometría. El seno de un ángulo. ¿Se acuerdan de trigonometría en la prepa? ¿No? Seno es igual a ¿qué? Aquí lo ponemos. Seno, coseno, puede ser seno, coseno. Aquí lo ponemos. Seno de un ángulo. Vamos a buscarle un ángulo. ¿Dónde está? Seno de... Vamos a ponerle aquí. Seno de Z, ¿no? Seno de Z. Es el ángulo. El ángulo es igual a... Sería cateto... ¿Se acuerdan? Seno es que cateto, ¿qué? ¿No? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Vale? Entonces, regresamos. A ver, seno del ángulo. Z es el ángulo 30. Seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, ¿cuál es? El que está en color rojo. Hipotenusa es el que está en color negro. ¿Con eso puedo encontrar el cateto opuesto? Sí. Porque la fórmula, ¿cómo me quedaría? Sería seno de Z. ¿Y cuánto vale Z? 30. ¿Igual a qué? Cateto opuesto, que es el que desconozco. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Hipotenusa cuánto vale? 10 libras. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es la única incógnita? La única incógnita es cateto opuesto, ¿no? ¿Sí o no? CO, cateto opuesto. Despejamos, ¿no? ¿Cómo despejamos cateto opuesto? 10 libras se está dividiendo, pasa al otro lado.
Multiplicando 10 libras por seno de 30, ¿cuánto le da la calculadora? $10 libras por seno de 30, cateto opuesto, es igual a 9.8. ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? ¿Seguro? Pues a ver, pongan seno de 30, igual. Lo que te dé, lo multiplicas por 10. Menos 9.8. 5. Le creo al 5. Vamos a acomodarlo aquí. Sale. Vean en su calculadora que esté en radianes. No en DEC, modo DEC. En chip le modificas el mode o el mode le cambias y ahí tiene que estar en DEC. Les voy a decir como les decía a los chavos de la universidad, ¿no? El problema no es la matemática, es que no saben usar su cosa, la calculadora. Entonces la calculadora la tienes que poner en modo DEC, ¿vale? Pones en mod y en mod ahí le mueves para que aparezca arribita DEC. Porque si lo tienes en radianes te va a dar otro resultado. Entonces ahí se tienen que aventar la bronca con el manual. Entonces veamos, el cateto opuesto vale 5 libras. 5 libras, ¿no? Porque las unidades eran en libras. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y en este caso, ahora me faltaría calcular el cateto adyacente. Ahí sí me lo puedo echar por trigonometría, ¿no? Porque ya encontré dos variables, tengo la hipotenusa y tengo la G. El opuesto, ¿no? Y por trigonometría, vamos aquí a insertar cuadro, le ponemos cuadro. Vamos a poner. Sería trigonometría, es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. A ver, aquí tengo, aquí no le pude poner el cuadrado, ¿no? Ya no me acuerdo en la computadora cómo se pone el cuadrado, ¿no? Yo tendría que despejar el cateto adyacente. ¿Cómo me quedaría despejado el cateto adyacente? Cateto adyacente es igual a ¿qué? Hipotenusa menos C1. Hipotenusa menos cateto opuesto al cuadrado. Todo es al cuadrado, ¿no? Entonces, hipotenusa es 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y es el resultado del cateto adyacente. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿75? No, está muy loco. Bueno, vamos de nuevo. A ver, es hipotenusa al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Hipotenusa es 10 libras al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto te dio? 125. Ok, a todos les da 125. Ahora, 125 le sacan raíz, porque recuerden, cateto adyacente está al cuadrado y hay que pasar la raíz al otro lado. El cuadrado pasa como raíz. Entonces, raíz de 125. ¿Sí? 11.1, esa sí la creo.
Entonces, yo ya tengo el dato del cateto opuesto, ya tengo el dato del cateto adyacente. Entonces, ¿qué encontré? Mis componentes rectangulares. La fuerza verde, que es el cateto adyacente, 11.1 libras. Y la fuerza roja, que es el cateto opuesto, 5 libras. Los encontré por trigonometría por trigonometría seno y teorema de Pitágoras. ¿Vale? Vean, yo ya calculé las componentes rectangulares. Ahora, sí, ok, el maestro me dice que tengo que aprender teorema del paralelogramo. Ya entendí, componentes rectangulares. El maestro me dice que tengo que aplicar Pitágoras, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y luego me dice que tengo que calcular seno o coseno según los datos que tenga. Sí, y ya encontré la fuerza verde y la fuerza roja, que es la fuerza en X y es la fuerza en Y. ¿Y eso qué? Pues para que un cuerpo esté en equilibrio, dice que la sumatoria de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. Entonces, yo ya calculé en el punto A las fuerzas que están trabajando, la de 10 libras, ¿vale? Pero el punto A puede tener una fuerza de 10 libras y por acá puede tener otra de 20, otra de 50. Para saber que el punto A está en equilibrio, debo de hacer la suma de todas las fuerzas que están en X y la suma de todas las fuerzas en X me debe de dar igual a 0 para atreverme a decir que mi cuerpo está en equilibrio, está estático. Y también tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y para atreverme a decir que está estático. Y si hubiera fuerzas en tercera dimensión, las fuerzas en Z. Entonces, para determinar que un cuerpo está en equilibrio, o sea, que está estático, debe de ser la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, deben de ser igual a 0. Y también la sumatoria de momentos. ¿Vale? ¿Qué es un momento? Un momento es una tendencia de giro. ¿Vale? Entonces, yo ya entendería que el cuerpo está en equilibrio, como el que estamos viendo aquí abajito. ¿Vale? Si un cuerpo está en equilibrio, entonces no va a tener una tendencia de moverse hacia C o hacia B, según la figura que estamos viendo aquí abajo. Entonces vamos a tener un equilibrio de fuerzas. ¿Vale? Solamente estamos comprobando que el cuerpo está en equilibrio con las fuerzas externas y las fuerzas internas. Y ya después vamos a comprobar la resistencia del material para atrevernos a decir, oye, un 787 resiste su peso máximo de despegue de 220 toneladas. Un 737, su peso máximo de despegue es de 74.400 kilos. Es una realidad, son datos reales que se están pasando. Entonces, de esa manera, pues ya analizas las estructuras. No sé si me di a entender, más o menos. ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Dudas, preguntas, traumas?